Buenas tardes con todos. Continuando con la semana de investigación, yo Milagros Fernández Stoichkich, del Centro de Investigación de Ingeniería Molecular, voy a presentar al doctor Jorge Gabriel Vázquez Arenas, afiliado al Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional. Pero antes de iniciar también quería indicarles que todas las preguntas se van a hacer al final de la ponencia. Bien pueden ir dejando sus preguntas en el chat o al final de la ponencia le daré el pase para que hagan sus preguntas. Bueno, bienvenido doctor, ya puede iniciar con la conferencia. Ok, muchas gracias. Buena tarde a todos. Un placer estar con ustedes aquí en la semana de la investigación en la Universidad Católica de Santa María. Y bueno, el tema que les voy a presentar el día de hoy se define como catálisis heterogénea para la producción de biodiesel. Y es un tema que hemos en el Politécnico Nacional, sobre todo por la gran problemática que tenemos en México en muchos aspectos energéticos, sobre todo relacionados con los combustibles fósiles. Y bueno, esta planta cubre aspectos teóricos como fundamentales o teóricos. Y bueno, voy a estar tratando cuestiones también bastante aplicadas de esta cuestión de la producción de biodiesel. Y para poner en contexto lo que es los requerimientos que se tienen hoy en día para los bioenergéticos, voy a iniciar con lo que es la demanda energética en el mundo y en México, y estoy seguro que ha de ser una situación similar para el Perú. A nivel mundial, ahí se requiere aproximadamente, para llevar a cabo todas las aplicaciones energéticas, de un consumo de aproximadamente 85% de combustibles fósiles, ¿no? Estamos hablando todo aquello que viene de la destilación del petróleo y que produce gasolina, turbocina y diésel fósil sobre todo. En un segundo aspecto, por ejemplo, a nivel local o a nivel regional, México depende fuertemente de los hidrocarburos. Así como a nivel mundial se depende del 85%, en México nosotros tenemos una fuerte dependencia del 83%. Eso significa que tenemos muy baja cantidad de usos o fuentes renovables de energía, como la parte eólica, la parte mareomotriz, la parte fotovoltaica, entonces, que corresponde al restante de ese porcentaje. Entonces, sí es una situación preocupante. Y el aumento anual en los últimos años se ha ido disminuyendo, pero tenemos aumentos sobre todo a principios de siglo, de aumentos de más del 5%. Ya ahora el aumento anual de la demanda energética es del 1.3%, pero imagínense que pues a este ritmo casi en 10 años vamos a alcanzar el 90%, ¿no? O incluso más. Y bueno, es bastante preocupante. La primera preocupación que hay a nivel político y socioeconómico es el hecho de que hay una dura importación, una masificación de productos importados de gasolina y diésel. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la cuestión del transporte, sobre todo. Y el problema de la importación es de que, bueno, el precio de estos combustibles fósiles es bastante volátil, sobre todo porque tanto a nivel de Norteamérica, hablando particularmente de Estados Unidos y Canadá, y en los últimos años, lo que es también la volatilidad de precios de combustibles fósiles en el mercado asiático y africano ha hecho que estos precios a raíz de la pandemia ha estado bajando, pero generalmente tendía mucho a subir el costo de estos combustibles. Entonces sí es una situación preocupante porque bueno, se compran a final de cuenta en dólares y bueno, representa un gasto importante del Producto Interno Bruto. Entonces bueno, esa es la primera preocupación que hay. Y la segunda preocupación la primera atañe a aspectos económicos, como he comentado. La segunda tiene que ver con la fragilidad en términos de la seguridad energética.
Nosotros sabemos que los combustibles fósiles son fuentes no renovables de energía y por lo tanto eventualmente se van a ir agotando cada vez más. Y entonces, además de incrementar su costo, pues también va a ser más difícil garantizar su suministro a futuro. Entonces, esto es una preocupación muy fuerte porque pues, en aproximadamente 30 años va a haber digamos, combustibles fósiles en una menor cantidad de la que hay hoy en día, ¿no? Independientemente de las reservas que se están descubriendo recientemente que ya no tienen el mismo potencial que anteriormente o las reservas que se descubrieron en los 20 años atrás. Y bueno, también es importante mencionar que hay cuestiones ambientales relacionadas con el uso o sobre todo la quema, combustión de los combustibles fósiles. Y esto es debido a que producen grandes cantidades de CO2. CO también en menor medida es un gas todavía más tóxico para el ser humano y también generan dentro de ese proceso óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Esto es también bastante preocupante, sobre todo porque muchas de las enfermedades respiratorias, incluso enfermedades ya cancerígenas, en las grandes ciudades donde hay una alta contaminación aérea o atmosférica, perdón, se están asociando pues el deterioro de la calidad de vida con estos niveles de contaminación. Entonces, es algo preocupante también que se necesita resolver en el corto plazo. A nivel nacional, de manera particular en la Ciudad de México, hay un índice de contaminación, se conoce como el Índice Metropolitano de Contaminación Atmosférica, IMECAS se le denomina, y cuando se alcanza un cierto nivel de contaminantes en la ciudad, se suspende más de la mitad de la flotilla del transporte a nivel de la Ciudad de México. Bueno, estamos hablando de más de 30 millones de vehículos, que obviamente, bueno, tiene un impacto, pero bueno, yo creo que la capital, Lima, de ustedes también debe tener problemas similares, ¿no? Entonces también en el corto plazo por ahí ya debe de aparecer un índice restrictivo de uso de vehículos, sobre todo automotores, para poder garantizar una buena, o más bien ni siquiera buena, una calidad decente de aire. Y bueno, hay estas cuestiones, tanto la fragilidad de la seguridad energética, pues como les comentaba, tiene una fuerte dependencia con la importación porque no se requieren más al menos para el consumo a nivel de México, se requieren más de 6 refinerías para producir estos combustibles. Y también desde el punto de vista de las contingencias ambientales, pues afectan, como les comentaba, la parte de la salud. También de manera secundaria hay daños a infraestructuras, edificaciones y vegetación. La vegetación en menor impacto debido a que hay procesos de corrosión muy fuertes asociados con las acumulaciones de CO2 y otros oxidantes también que se emiten sobre todo en los vehículos y en las industrias que queman combustibles fósiles y bueno, van a absorberse a estas estructuras como bueno, estructuras de base hierro. Entonces, eso es también una consecuencia del uso masivo de combustibles fósiles. Bien, ¿cuál es la situación actual? Voy a platicar de manera particular del biodiesel, entonces es necesario puntualizar de cuál es la situación del diésel proveniente del combustible fósil. En México, esta es una estadística del 2016-2017. Hay aproximadamente una demanda de 380,000 barriles de diésel diarios. La mayoría van para el sector de autotransporte. Incluso se verifica aquí este 87% que consume el sector transporte. Y bueno, otra parte viene para este 1%, se utiliza para generar corriente eléctrica. Un 5% se utiliza en las industrias y un 7% también está asociado con la parte de generación de más combustible, ¿no? Estas industrias, obviamente la del 5% involucran petroquímica, química básica, etcétera. Y bueno, son digamos que los sectores donde se consume mayoritariamente la demanda diaria que se tiene de diésel. Y bueno, esta es una estadística también de cuánto se ha incrementado aproximadamente y bueno, cuánto se va a estar incrementando en el periodo de 2017 a 2036, que es bastante notorio también ese consumo. Sí, nosotros tenemos un gran consumo de
de, de, de diésel. Y el consumo de diésel, no sé si han estado familiarizados, generalmente se utiliza para automotores que requieren una gran potencia. Generalmente se utiliza con vehículos de varias toneladas, con vehículos de transporte de más de 7 pasajeros. Y bueno, eso debido al octanaje que posee el diésel. Una de las situaciones que se ha planteado no recientemente es algo ya bastante que tiene en el mercado más de 30 años, es el reemplazo del diésel por biodiesel. Es decir, en lugar de que yo lo obtenga de la destilación del petróleo, yo obtengo el biodiesel a través de el aceite, puede ser desde aceite residual o aceite proveniente de alguna semilla oleaginosa. Puede ser de palma, puede ser algún otro combustible, perdón, alguna otra semilla que no sea comestible, como el ricino, la cánola, y bueno, estos son aceites que utilizamos en la vida diaria, sobre todo, bueno, eh, el ricino sí se utiliza para la parte de freír alimentos, pero bueno, no aporta nutrientes de manera significativa, como por ejemplo el aceite de oliva, que bueno, ese sí no se utiliza para generación de biodiesel. Entonces, todos estos bioenergéticos provienen nuevamente de un componente de grasa, en pocas palabras, son triglicéridos que se obtienen de estas semillas y de manera particular, bueno, el aceite. Y tenemos diferentes tipos en la matriz bioenergética de biocombustibles. El más utilizado, esta es una fuente también de la parte bueno, Latinoamérica, todo lo que es Latinoamérica. El biodiesel tiene un costo aproximadamente, estos en pesos, sería 15.30, que es aproximadamente unos 80 centavos de dólar. O sea, 80 centavos de dólar por kilogramo. Bueno, aquí debería estar propiamente por litro, pero bueno, aporta aproximadamente 40.5 megajoules por kilogramo de biodiesel. Perdón, aquí el costo sí es 80 centavos por litro de biodiesel. Entonces es el poder calorífico que tiene por gravimetría. También tenemos el bioetanol, que también se utiliza en los vehículos, sobre todo bueno, en el caso de los tractores. Y bueno, generalmente viene de caña de azúcar y tiene una producción de 29.7 megajoules por kilogramo. Y el biogás, que se genera también de muchos, sobre todo granjas porcinas, y bueno, se puede generar de biomasa, tiene un aporte de 20.2 megajoules por kilogramo, ¿no? Entonces aquí el diésel tiene una aportación energética muchísimo mayor al resto de los biocombustibles. Por eso ha sido preferido sobre todo para el uso de automotores, ¿no? Y bueno, dentro de la matriz industrial también. Aquí faltó mencionar la bioturbocina, que tiene un poder calorífico ligeramente mayor, pero bueno, eso se utiliza generalmente en mezcla para combustibles de aviones y es muchísimo más costoso producirlo. Y en términos por ejemplo, el diésel a nivel nacional, a nivel de México, tiene un costo aproximadamente de $1. Tenemos que $1 de diésel fósil contra 80 centavos del biodiesel, teniendo el mismo aproximadamente, bueno, ahí hay una variación aproximadamente de 5 megajoules, pero si consideramos la parte de que no produce, más bien que se reducen aproximadamente un 60% de contaminantes en su quema, en comparación al diésel, bueno, es algo que es potencialmente más sustentable que quemar diésel, ¿no? Entonces, esta es una solución, como les decía, que se ha planteado desde hace más de 30 años. A nivel de Sudamérica, Brasil y Argentina, bueno, Argentina ya no tanto recientemente, habían estado fomentando mucho el uso de bioenergéticos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, tienen grandes áreas de cultivo en esos países. Entonces, bueno, se había promovido esto. Brasil todavía sigue liderando la producción de bioenergéticos y ya tiene más de 20 años en esto. Y bueno, Argentina también ha decaído su producción, pero bueno, todavía sigue teniendo digamos que un gran uso de los bioenergéticos. Lo que se ha hecho últimamente generalmente es hacer una mezcla de aproximadamente 30% digamos, si vamos a tener 100 litros
de diésel mezclado con biodiesel. De esos 100 litros, 30 vienen por lo general, de 30 a 50 vienen del biodiesel y el restante es diésel fósil. Digamos que esto ha ayudado en la mayoría de los países a nivel de Latinoamérica para poder acrecentar el consumo de biodiesel. Y bueno, algo también que es importante mencionar en este contexto de la producción del biodiesel es que tiene lo que se conoce como un ciclo cerrado de carbón. ¿Qué significa? A final de cuentas, todo aquel CO2 que ya está en la atmósfera y que ha sido obviamente producido por la actividad humana, sobre todo a nivel, hablando de aplicaciones tecnológicas, que requieran el proceso de combustión, durante los más de 100 años se ha acumulado mucho CO2. Esto ha generado el famoso efecto de gas invernadero. Y entonces lo que se hace es, para analizar este ciclo de vida del carbón, o esta huella del carbón, es las plantas que mencioné, justo la palma, todos los tipos de palma. Voy a estar platicando de manera particular de la jatrofa, que es otra planta, por ahí voy a mencionar también unas imágenes, y también lo que es la planta de Ricinus. Estas plantas consumen, para llevar a cabo su crecimiento, desarrollar su metabolismo, consumen CO2, el cual con la absorción en las hojas de la energía solar lleva a cabo el proceso de fotosíntesis para transformar toda esta fuente de carbón y aquella proveniente del subsuelo o del suelo en azúcares principalmente, y todo aquello que requieren para crecer, ¿no? Para desarrollar su metabolismo. Y esto, cuando nosotros esta planta extraemos obviamente las semillas para obtener el aceite, ese aceite ya lleva contenido una gran cantidad de para poder llevar a cabo el crecimiento. Entonces, todo eso nosotros, bueno, la mayoría de las veces la planta se utiliza para producción alimenticia, pero si nosotros lo transformamos en biodiesel, pues se ciclo, ¿no? Hubo un consumo de ese, y al ver ese consumo, degradación también que hay del CO2, del CO2 durante todo este biodiesel no libere tanto CO2 cuando se utiliza en un vehículo automotor. Entonces, hacemos que mitiga las emisiones de CO2 y otros gases de base carbón hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, eso es también sustentable desde un punto de vista de la química verde. Y bueno, estas son las emisiones particulares que se reducen, bueno, además del CO2, CO, óxidos de azufre, bueno, algunos otros hidrocarburos que permanecen intactos durante la combustión, compuestos aromáticos que generalmente esos vienen de las plantas de destilación en las refinerías, y bueno, mucha materia particulada que también es resultado del proceso de extracción del crudo, ¿no? Cuando se quema el diésel convencional. Y bueno, recientemente, esto también les comento, tenemos a nivel nacional como México un retraso en materia de bioenergéticos. Apenas empieza tanto a diversificarse la oferta energética de aplicaciones que utilizan el biodiesel, y también en materia de legislación, todavía no existe una ley como tal de promoción para el uso de bioenergéticos sobre los combustibles fósiles. Entonces, esto es algo incipiente de unos 5 años, y bueno, es un área que bueno, aquí puse 2008, pero bueno, tiene literalmente muchísimo menos. 2008 fue el planteamiento que hizo el gobierno, pero bueno, no se ha movido a final de cuentas la legislación, y ya a partir de 5 años ya se empezó a discutir esto como una legislación. Entonces, bueno, tiene ahí todavía mucho que avanzar, a diferencia de otros, sobre todo los países nórdicos y bueno, Brasil, ¿no? Que van muy adelante. Bien, ¿cómo se produce? Ya entrando en materia de lo que va a ser, es un contexto de lo que es la producción del biodiesel y su justificación hacia las aplicaciones. Pero bueno, ¿cómo se produce este biodiesel? De manera general, hay dos formas catalíticas de producción del biodiesel. La primera es esta que expongo en la diapositiva, y es la catálisis homogénea. Obviamente la otra es la catálisis heterogénea, que voy a estar abundando o desarrollando durante toda la plática. Y la catálisis homogénea, como su nombre lo dice, todo el reactivo que se va a utilizar para poder generar el biodiesel
se encuentra en una sola fase, en fase homogénea. Y en esto es de manera particular una fase líquida. Entonces, lo que hago en la catálisis homogénea es mezclar triglicéridos o un aceite líquido, normalmente como el que tienen en la cocina, y lo que hago es adicionarle una base, generalmente se utiliza hidróxido de sodio por su bajo costo, y además agrego metanol. O sea, lleva esos tres componentes, así de sencillo es formar el biodiesel. Agrego nuevamente una fuente de triglicéridos, el aceite, una base, el hidróxido de sodio y metanol. Y entonces elevo la temperatura, es un proceso térmicamente activado y a 60 grados centígrados durante 1 hora yo puedo, después de ese proceso, obtener biodiesel y algunos otros subproductos que son fácilmente separables por operaciones unitarias. Entonces lo que hago yo es un proceso muy sencillo y por eso tiene un bajo costo y es muy abundante este proceso, es el que masivamente se ha utilizado también a nivel de Sudamérica, el uso de la catálisis homogénea para desarrollar o producir biodiesel en grandes cantidades, ¿no? La alta conversión, como les decía, es menos de 1 hora, es bastante rápido. Sí tiene una naturaleza corrosiva por la cantidad de metales y la cantidad de base de álcali que hay en la solución remanente, pero bueno, es una de las desventajas. Las operaciones unitarias de separación son pues, operaciones como sedimentación, una separación básica en embudos, incluso en decantadores. Se considera como una desventaja por una cuestión que les voy a mencionar más adelante en la catálisis heterogénea. Y también dentro de las desventajas es de que si hay una pequeña cantidad en esa mezcla de los tres reactivos que les acabo de mencionar de agua, puede llegar a formar jabón. O sea, es la base de los carboxilatos que se requieren para, bueno, para hacer el proceso de saponificación. Y bueno, eso sí, es una de las desventajas, tiene una gran cantidad de descargas que se generan debido a al uso de la base, ¿no? De la base se aprovecha únicamente, si recuerdan, la base es hidróxido de sodio, únicamente se aprovecha la parte del álcali, es decir, los iones oxidrilo, y el sodio es descartado y por lo tanto se va en esa agua residual y entonces sí es algo recalcitrante, ¿no? No es fácil de biodegradar y bueno, es una de las desventajas del proceso homogéneo. En comparación al proceso heterogéneo, bueno, esta es en comparación al proceso heterogéneo, aquí está la referencia. El proceso heterogéneo es su inversión ligeramente más, más costosa porque requiero comprar el catalizador. Es decir, aquí en el proceso homogéneo el catalizador es el hidróxido de sodio. Acá no, ahorita voy a exponer qué materiales sólidos se utilizan como catalizador de la producción de biodiesel. Entonces, estos catalizadores sólidos obviamente tienen un cierto costo. Es uno de los impactos que a nivel de laboratorio nosotros con la investigación estamos tratando de reducir el costo utilizando obviamente materiales abundantes en la corteza terrestre, pero bueno, sí es una de las desventajas, digamos, que tiene el proceso el proceso heterogéneo, que su inversión es muchísimo más elevada que el proceso homogéneo. Su conversión también es bastante alta, es un proceso catalítico, generalmente la energía de activación se trata de favorecer con el uso del catalizador, entonces también tiene eso como ventaja. Y otras ventajas que tiene es, no hay una naturaleza corrosiva porque no estoy utilizando un catalizador líquido que se vaya a degradar durante el proceso de producción del biodiesel. Entonces aquí el catalizador permanece intacto. Algunas veces se le exhibe alguna parte, pero bueno, eso se trata de mitigar a nivel industrial buscando estabilizadores del catalizador y bueno, eso se ve entonces como una ventaja en comparación al proceso homogéneo. Su separación es muy sencilla porque al final de cuentas el catalizador yo lo puedo separar y ahí consiste la heterogeneidad de este proceso. El catalizador es sólido y todo el resto de la mezcla, triglicéridos y metanol, es líquido. Entonces lo separo rápido y todos los productos también se separan rápido, son más fáciles de separar porque no tengo ninguna formación de carboxilatos y únicamente lo que tengo es biodiesel y glicerol. Entonces, eso es una de las ventajas y no se genera agua residual por el lavado debido a que nuevamente no se utilizó la sosa o el hidróxido de sodio de manera líquida. Entonces, es una de las ventajas de la catálisis heterogénea. En pocas palabras,
la catálisis heterogénea es un proceso más verde que el proceso homogéneo, ¿no? Aunque sí, como lo voy a exponer, presenta grandes retos desde el punto de vista de la reactividad de los catalizadores y también su desactivación. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar revisando en el resto de la plática. Y bueno, el biodiesel, a final de cuentas, no son más que ésteres monoalquílicos. Aquí está la estructura de un metiléster. Ya son 3 moles de ese metiléster que a final de cuentas hacen el triglicérido y provienen obviamente de esos ácidos grasos componente del aceite, ¿no? O bien, bueno, lo que se conoce como transesterificación de aceites vegetales o grasas animales. Entonces, ¿cómo se produce? Tengo el triglicérido. Esta es la molécula del triglicérido, es bastante sencillo. Bueno, tiene aquí es a partir del carbonilo, tiene por ahí unas cadenas ramificadas. Esos son la parte alquílica del triglicérido. Y, bueno, perdón, más bien la parte de los ésteres alquílicos y, bueno, tiene 3 componentes, ¿no? Por eso tri, de ahí viene el nombre. Y es repetida, o sea, esta sección del triglicérido es la misma esta y es la misma esta, nada más por ahí, estructuralmente hablando, ¿no? Cambian por ahí los ángulos. Entonces esta es la componente del aceite que hago reaccionar con una versión álcali. Aquí no le puse, perdón, lo hago reaccionar, más bien aquí me estoy equivocando, lo hago reaccionar con el metanol y adiciono el catalizador. Esta es la parte del el OH, es lo que toman del CH3OH del metanol. Entonces tomo 3 moles de estos OHs y reaccionan con el hidróxido de sodio en la parte homogénea o bien con el catalizador sólido en la parte heterogénea. Entonces al final se forma glicerol y estos 3 metilésteres o 3 moles de metiléster de acuerdo a la estequiometría. Nuevamente es un proceso bastante sencillo. Y bueno, este es ya, digamos, el proceso descrito por pasos elementales. Y bueno, aquí nuevamente, esta es la base del triglicérido, lo hago reaccionar nuevamente con esa parte del metanol. Y aquí lo que quiero destacar es, no me quiero meter mucho en química orgánica, es que en cada etapa, justo en la etapa de producción, perdón, hay que regrese de manera lenta, en cada etapa hay 3 etapas de reacción o 3 pasos elementales donde se produce cada uno de estos metilésteres. Y esto es lo que da como resultado justo esto que se forme, perdón, lo que es partiendo del triglicérido, luego el diglicérido, cuando el triglicérido ya le arranqué una de estas partes radicalarias, y el monoglicérido al final. Entonces la selectividad consiste en que el triglicérido completamente paso hasta el monoglicérido más el glicerol. Obviamente todo lo que se quedó como éster metílico pues se suma a lo que es la contribución del proceso de biodiesel, ¿no? Eso es únicamente para ejemplificar cómo está el proceso de selectividad en comparación al proceso de conversión, ¿no? Que sería el proceso así directo, como si fuera una sola reacción. Ok, ahora, ese es el proceso que ocurre tanto en la parte homogénea como en la parte heterogénea. ¿Qué es lo que realmente pasa? Incluso me voy a ir un poco más atrás. ¿Qué es lo que realmente pasa o se preguntarán ustedes, qué es lo que al triglicérido el metanol hace para producir el biodiesel y qué papel también juega el catalizador? Tenemos el triglicérido, por ejemplo, puede estar en esta zona que menciono acá en blanco del reactor. Esta es la superficie del catalizador, esta es esta parte horizontal. Esta es una molécula de metanol, tiene oxígeno, H, carbón y los 3 protones, o los 3 hidrógenos, más bien enlazados al carbón, que es todo el radical metilo. Y entonces el metanol lo que sucede es viaja, esto es lo que adicioné, fue uno de los reactivos, el otro reactivo es el catalizador y el triglicérido que es el que va a ser atacado con lo que se produce a partir del metanol. Entonces el metanol llega, se absorbe a la superficie del catalizador y una vez que se absorbe la superficie del catalizador, el catalizador le arranca este protón, se lo arranca, se absorbe, el oxígeno interacciona con una parte metálica del catalizador y el protón interacciona con, ahí lo voy a dejar en incógnita porque justo tampoco no se ha analizado de manera particular y es uno de los hallazgos que voy a mostrar en esta investigación. Entonces ya una vez ocurrió la absorción, ocurre el rompimiento de este puente hidrógeno y se genera una especie de metoxi
que ya es fragmentación del metanol, y un protón. Entonces, este es un anión metóxido, se genera el protón, y una vez que ya se ocurrió la reacción, ocurre el proceso de desorción, o sea, se libera el ion metóxido y queda absorbido el protón en el catalizador, ¿sí? Este también, eventualmente el protón también se libera. Y entonces, este ion metóxido es el que se encarga de atacar estas regiones, perdón que regrese así, se encarga de atacar estas regiones, los carbonilos, del triglicérido para producir los ésteres metílicos que hacen el biodiesel. Entonces, ese es el papel del catalizador y el metanol en el esquema global de reacción de la producción del biodiesel, ¿no? Entonces, este metóxido que provino del metanol original es el encargado nuevamente de reaccionar con el triglicérido y fragmentarlo hasta a producir los ésteres metílicos. Ok, entonces, bueno, esa es la catálisis heterogénea y bueno, ese es un estudio que se reportó por Lee y Sharma recientemente. Es algo que apenas empieza a cobrar fuerza. Ok, bien. Algo importante a mencionar dentro de la producción de biodiesel es la primera parte que les voy a mostrar ya de los resultados es qué interviene en la producción de un catalizador. Nuevamente el catalizador es esta superficie sólida, esta que les acabo de mostrar, que se encarga de generar aniones metóxido a partir del metanol. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que yo requiero, los criterios que yo requiero para la elección de un catalizador? Bueno, de los catalizadores convencionales también que se han utilizado para la producción de biodiesel, se encuentran catalizadores binarios hechos por oxígeno y un metal. El óxido de calcio, el óxido de magnesio, el óxido de zinc, el óxido de zinc en mucho menor cantidad, se han utilizado para producir biodiesel como catalizadores. El pequeño detalle es, no se ha promovido más su uso debido a que, primero, sus conversiones son muy lentas, es decir, alcanzan conversiones que no superan el 80%, entonces, pues no aprovecho todo el reactivo yo, queda 20% remanente sin reaccionar, es una de las desventajas, y la otra es que se envenenan rápidamente. Esto, sobre todo, por ejemplo, óxidos de metales alcalinos y alcalinos térreos, que son el primero y el segundo grupo de la tabla periódica, los que están más a la izquierda, reaccionan muy rápidamente con el agua, se conocen como higroscópicos. Entonces, si yo tengo a nivel industrial un lote por ahí parado de catalizador que voy a utilizar en una semana, se llena de agua y se envenenan todos los sitios. Todos estos son los sitios activos, estos sitios activos de absorción, se pega aquí agua y entonces al hidratarse, bueno, forman hidróxidos, luego incluso forman otro tipo de óxidos y terminan de ser inútiles para utilizarse posteriormente. Entonces su almacenamiento es bastante difícil y es comprometido, ¿no? Su uso a nivel industrial. Entonces lo que se buscaron fueron establecer catalizadores de metales de transición ternarios, como circonato de sodio sobre todo, pero los que se han encontrado son muy costosos, ¿no? El circonio es bastante caro, también por ahí se encontraron unos de base cesio que son muy reactivos, pero también son caros. Entonces, uno de los criterios de elección del catalizador es de que pues, sean compuestos bastante disponibles en el mercado. Bueno, aquí puse compuestos no disponibles en el mercado, pero es básicamente compuestos disponibles en el mercado, sobre todo metales, como les decía, abundantes en la corteza terrestre, de preferencia cobre, zinc, níquel ya no tanto, ni cobalto, hierro, etcétera. Silicio, sobre todo hierro y silicio son abundantes en la corteza terrestre, casi salen ustedes a su casa y van a encontrar sílice, que es básicamente la arena, y tiene silicio, entonces esos metales son muy abundantes, ¿no? Entonces, también algo de las cuestiones ahí importantes es de que sus costos no sean altos, ¿no? Sus costos no sean altos, sean materiales bastante estables los catalizadores, no se envenenen o lixiven, es decir, no se disuelvan cuando yo los meta con el aceite y el metanol, y que sean fácilmente de escalar a nivel industrial, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con el costo y de que yo pueda sintetizarlos o fabricarlos a una escala ya no como se hace en el laboratorio de algunos gramos, sino ya de toneladas. Entonces, todos esos son criterios que nosotros utilizamos para
fabricar el catalizador, ¿no? Y bueno, aquí están ya de manera puntual. En la izquierda son todas las contrariedades y en la derecha son básicamente todos los criterios para el diseño de los catalizadores. Y bueno, una cuestión aquí importante es, antes de pasar a lo que es los primeros catalizadores que hemos hecho de manera novedosa en el laboratorio, es la fuente del aceite. Como yo les decía, no podemos, una de las críticas fuertes que han escuchado por ahí de los bioenergéticos es de que, ¿sabes qué? El bioenergético, la producción del bioenergético no puede competir con ser un alimento o ser la base de un producto alimenticio. Entonces, eso es uno de los problemas que ha tenido el bioetanol, porque el bioetanol se utiliza mucho a partir de todo lo que es el elote, desde la mazorca, el maíz, lo que es la parte de lignina que viene de la cáscara del elote, etcétera. Entonces, todo esa competencia no puede ser la materia prima que produzca el aceite, en el caso del biodiesel, proveniente de algún alimento potencial o base de un alimento. Entonces, lo que se han aprovechado mucho son este tipo de plantas silvestres. Esta planta que se conoce como Jatropha curcas, la planta se ve de esta forma. Aquí pongo un matorral de lo que es la jatropha. Crece muy fácilmente. Estas son las hojas y estos son los frutos de donde se extraen las semillas, y el machacado de la semilla y, bueno, con aceite, la impregnación con etanol, lleva a cabo el proceso de extracción del aceite que estoy mostrando acá de la jatropha. Esta planta crece en Perú, crece mucho en México también. Entonces es una planta silvestre que no requiere ni siquiera luego abono, ¿no? Entonces es algo bastante benigno para producir el biodiesel a partir de ese aceite de jatropha. Y algo muy importante también es esta semilla y el fruto en lo absoluto se comen o se aprovechan como alimento del ser humano, ¿no? Entonces es una oleaginosa no comestible esta planta. Y bueno, entonces ya tengo mi materia prima sustentable que no compite con los alimentos. Y es básicamente lo que menciono aquí, es una especie nativa y todo, en toda la región de Latinoamérica. También todo lo que, en pocas palabras, todo lo que va del trópico de Cáncer hacia abajo, casi nosotros estamos localizados ahí, la mitad de México en esa zona, hacia abajo, eso involucra también Perú, sobre todo en la temporada de primavera y verano, permiten crecer esta planta, ¿no? Incluso a todo a nivel mundial. India también India, Malasia son productores muy, muy fuertes de jatropha y sobre todo, bueno, por el aceite. Algo también muy importante, es una de las plantas que tiene un rendimiento de 2 toneladas de semilla por hectárea. Es una cantidad bastante importante. Y esto nuevamente es una cuestión que no requiere una industrialización en la parte agrícola muy, muy sobresaliente, ¿no? Y otra ventaja es de que el contenido en aceite de la semilla es del 50%, ¿no? Entonces se desecha, pues no una cantidad tan significativa para aprovechar el resto en aceite. ¿Ok? Y bueno, este fue uno de los primeros catalizadores que sintetizó un estudiante, de manera particular, Ricardo, una publicación que incluso acaba de salir en la revista Fuel. Y bueno, también está en un proceso de patentamiento lo que es el desarrollo de este catalizador. Y nuevamente, como les decía, pues algunos son costosos, cesio, todo esto son catalizadores de estroncio donde se ha hecho ya de calcio, potasio y estos hacia arriba, no son caros, pero estos son los que se han utilizado anteriormente para fabricar catalizador. Y bueno, no es rentable, ¿no? Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos desarrollar un catalizador, que fue lo que se hizo en este trabajo de investigación, de base zinc. México es el primer productor a nivel nacional de zinc, es una producción muy grande que se tiene. Perú también está dentro de los primeros 10, de los primeros 5 incluso. Y bueno, silicio, casi cualquier país es productor de silicio. Sodio también es muy abundante y no necesariamente de la sal de mar. Y bueno, el oxígeno está en todos lados, ¿no? Entonces, utilizando digamos, esta identificación en la tabla periódica de elementos abundantes, se sintetizó este catalizador que se conoce como zinc silicato de sodio. Y es muy, muy barato y es fácil de sintetizar, ¿no?
En una hora se puede sintetizar una síntesis de estado sólido, es una mezcla de precursores muy sencilla, que se lleva incluso a 400 grados centígrados, ¿no? Aquí, bueno, aquí está erróneo el calentamiento y bueno, eso genera ese compuesto que les acabo de mencionar. Es bastante sustentable, ¿no? Entonces se puede desarrollar a nivel industrial. Y bueno, aquí ya muestro una difracción de rayos X donde los precursores son por ahí el óxido de zinc y por ahí otro material. Y después de la síntesis nosotros obtenemos, de acuerdo al difractograma que les estoy mostrando, un porcentaje aproximadamente del 95% de la fase activa o principal de zinc silicato, ¿no? El resto quedó como precursor que no reaccionó. Pero bueno, eso no afecta a final de cuentas la reactividad del catalizador para producir anión metóxido. Y bueno, esta es la caracterización, así se ve el catalizador de manera, en una micrografía. Digamos que es una escala de 100 nanómetros, es una escala nanométrica y bueno, el material está en esa escala, ¿no? Y bueno, esto es lo que corrobora también el porcentaje en peso y atómico de la obtención de manera parcialmente pura del catalizador. Eso es el proceso de caracterización con microscopía electrónica de barrido del catalizador. Y bueno, aquí esta es otra imagen por ahí también que se tiene de un poco más lejos, ¿no? Este es un micrómetro ya de amplificación a 25,000 aumentos. Ok, lo que hicimos fue un diseño de experimento. Y este diseño de experimento es un diseño tipo Box-Becken, donde nosotros variamos las revoluciones por minuto en el reactor entre 500 y 800, el porcentaje de catalizador entre 0.5 y 5.5% en peso de toda la mezcla, y variamos también la relación metanol-aceite entre 6 y 14. Entonces ya por ahí hicimos un análisis estadístico con la varianza, y bueno, lo que hicimos fue optimizar la condición a la cual la conversión, perdón, algunas diapositivas que ven en inglés, alcanza fácilmente aproximadamente el 98-99%, que incluso lo especifico, es el 99. A los 44 minutos yo tengo 99.81 de selectividad de producción de ésteres metílicos o biodiesel, y a los 60 minutos baja un poco, ¿no? De 99.481, ¿no? A estas condiciones, ¿no? Esta ya es el óptimo que se obtuvo por un método de superficie de respuesta de el análisis de toda la varianza de los 15 experimentos que nosotros realizamos en los rangos experimentales que les acabo de mencionar, ¿no? O sea, bueno, ya es un rendimiento bastante alto en comparación bueno, es proveniente de un catalizador bastante noble, por una parte, y por otra parte, se alcanzan conversiones en 44 minutos, ¿no? Que no se alcanzan con materiales binarios como óxido de calcio, óxido de magnesio, y entonces, bueno, eso lo hace bastante rentable, ¿no? El catalizador es muy, muy barato. Todavía una cuestión que queda pendiente por ahí es optimizar esta cuestión de las revoluciones en el reactor. Ok, ese es uno de los catalizadores sustentables que se propusieron. Y este es el trabajo de una estudiante de doctorado también en el grupo que está sintetizando un compósite de titanato hierro de sodio mezclado con, este es magnetita y óxido de titanio mezclado con hierro, ¿no? Es un compósite que funciona bastante bien. Y el interés también de, por ejemplo, incorporar hierro es que es el metal, perdón, es más bien el elemento de cuarta abundancia mayor en la corteza terrestre. El sodio es el noveno y el titanio es el sexto, aunque no lo crean, el titanio está incluso por encima, hay muchísimo titanio. Obviamente, bueno, la clave es saber extraer ahí en el compuesto en el que se encuentran las menas. Y entonces, bueno, son materiales muy abundantes también en la corteza terrestre. En sí el titanio ya llega a ser comparable incluso en costo a nivel nacional, a nivel en México, que produce mucho acero en la zona norte del país. En las siderúrgicas, el titanio llega a ser más barato que el propio acero inoxidable, por ejemplo, 316L. Entonces, esto es algo notable para sintetizar este tipo de catalizadores para producir biodiesel. Esa es la estructura cristalina de lo que es el nafetio 4. Y algo muy importante también es un material ferromagnético, es decir,
que el proceso de separación, después de que ocurra ya toda la transformación del biodiesel, yo lo puedo llevar a cabo con magnetos. Así como han visto que, por ejemplo, los magnetos atraen sobre todo materiales ferromagnéticos. El ejemplo más claro es cómo se cierran, por ejemplo, las puertas del refri. Hay un magneto ahí que atrae el hierro de la estructura de la puerta. Entonces, si hay una atracción, se cierra bien. Aquí estamos proponiendo algo similar, ¿no? Por medio de magnetos, llevar a cabo rápidamente la separación del catalizador y eso nos va a permitir llevar a cabo un proceso sustentable que no requiere energía. Entonces, la otra cuestión es un material inocuo a la mezcla de metanol y aceite, ¿no? Entonces, un buen catalizador y bueno, se logró sintetizar después de un año de trabajo, ¿no? Aquí esta es nuevamente la estructura a nivel cristalino, es una estructura tipo óxido de hierro calcio, se utiliza mucho en electrodo de baterías, fotocatálisis y como intercambiador iónico. Es un material tiene muchas aplicaciones debido a su bajo costo y bueno, nosotros lo estamos utilizando para poder llevar a cabo la producción de los ésteres metílicos. Y bueno, aquí ya nada más muestro cómo los aspectos que tiene el catalizador, desde hacer una mezcla de nitrato de hierro con hidróxido de sodio, hasta la transformación ya del titanato de hierro con el compósito remanente, ¿no? Esto se puede sintetizar arriba de kilogramos en el laboratorio, lo cual es luego bastante difícil, entonces es algo bastante notable. Una de las cuestiones que estamos tratando de optimizar es de que estas 9 horas, 600 grados centígrados, es una temperatura prohibitiva debido a que, bueno, generalmente para generar esa temperatura se requiere luego combustible fósil. Nosotros lo aplicamos a partir de corriente eléctrica, pero bueno, luego eso tiene un trasfondo de combustible fósil. Entonces estamos optimizando el proceso térmico o el proceso termal para llevar a cabo la síntesis del catalizador. Es algo que todavía estamos trabajando hoy en día. Y bueno, se hizo también cómo se produce en lote, es algo que mencionaba anteriormente. Y también se llevó a cabo un diseño de experimentos. Estos son los famosos 15 experimentos de un análisis, de un diseño experimental, perdón, tipo Box-Becken, donde también la agitación se está variando en un rango más amplio que el estudio anterior, entre 125 y 700 revoluciones por minuto, y el catalizador se varía entre 0.15 y 15 en porcentaje en peso de toda la mezcla de reacción. La relación metanol-aceite se varía entre 6 y 11 y estos son la variable de respuesta o el valor de conversión que nosotros obtuvimos. También se lleva a cabo un proceso de optimización, esas son las condiciones más altas, y el proceso de optimización nos muestra, digamos que el óptimo para poder llevar a cabo aproximadamente alcanzar aquí, bueno, esa es la parte estadística que no figura con la fenomenología del proceso, pero bueno, tenemos 590 revoluciones por minuto, 13% de catalizador y 12 de relación metanol-aceite, pueden llevar a cabo conversiones de biodiesel cercanas al 100%. Encontramos por ahí que la variable también que afecta más el proceso de reacción del catalizador es la cantidad de catalizador añadido, que es esta. Y bueno, también hay conversiones más altas cuando se aumenta la cantidad de metanol, ¿no? Que sería aumentar esto, cercano no a 6, sino más a 16. Ok, el proceso todavía nuevamente está controlado por transferencia de masa, como lo podíamos ver, es el viaje del metanol a la superficie del catalizador, y entonces, bueno, sí se requiere por ahí la agitación para fomentar ese proceso. Ok, bueno, estos son parte de la etapa experimental que nosotros hemos llevado a cabo. Esos materiales que les acabo de mostrar todavía estamos, uno ya se está escalando a nivel industrial, el otro todavía estamos resolviendo por ahí una problemática de desactivación del catalizador, pero bueno, nosotros seguimos la búsqueda todavía de catalizadores. Entonces, lo que hicimos es tratar de hacer un diseño en sílico, un diseño por computadora, haciendo simulaciones sobre todo al nivel atómico de todo este proceso, sobre todo, ahorita lo voy a mencionar. Perdón, bueno, aquí está más adelante, de todo lo que es el proceso de este proceso que les mencionaba, ¿no? Del proceso de lo que ocurre a nivel de la superficie del catalizador,
Esto lo analizamos computacionalmente para tratar de identificar, aquí lo más importante es, cuál es la característica de los sitios activos que se requiere para pegar el metanol, para fragmentar el metanol en metóxido y protón y para favorecer el proceso de desorción. Entonces, todo esto lo analizamos por computadora para ahora obtener una respuesta de cuáles son los requerimientos atómicos o los requerimientos desde el punto de vista de la estructura electrónica para poder diseñar más catalizadores utilizando otros metales de bajo costo en la tabla periódica, ¿no? Sobre todo metales de transición. Entonces, esta es la siguiente parte teórica que voy a estar abordando en, bueno, los restantes 10 minutos de la plática, ¿no? Y bueno, este proceso, digamos, identificar el mecanismo controlante computacionalmente hablando de la transesterificación de los triglicéridos para producir biodiesel, perdón, ahí es empleando la teoría de funcionales de la densidad, que son cálculos a nivel de estructura electrónica, lo realizamos para catalizadores ya conocidos, no lo hicimos con nuestros propios catalizadores porque, bueno, todavía, como les decía, estamos optimizando varias cuestiones a nivel estructural. Entonces lo hicimos con catalizadores de silicato de sodio y silicato de litio, que son materiales que se conoce, producen también biodiesel o tienen buenas conversiones, como se muestra en la gráfica de la derecha. Aquí tengo una gráfica de conversión a biodiesel contra el número de ciclos de uso del catalizador heterogéneo. En la parte de los círculos negros está el silicato de sodio y que va decayendo conforme el número de ciclos incrementas es el silicato de litio. Se sintetizó también estos catalizadores, se obtuvieron, esto sí de manera muy pura. Y bueno, por ahí, esto también, los estudios computacionales nos van a permitir entender por qué hay un decaimiento de la actividad de litio en comparación a la del sodio, ¿no? Y nuevamente reproducir estas propiedades en materiales menos costosos, ¿no? Bueno, el silicato de sodio no es tan costoso, pero el silicato de litio sí lo es, sobre todo porque es un material que se utiliza para baterías de ion litio. Y bueno, hay que nuevamente ejemplificar, todo esto son los principios de o las etapas en las que ocurre la catálisis heterogénea, y bueno, ya las había explicado anteriormente, es el metanol, viaja a la superficie del catalizador, ocurre la reacción del metanol, el metanol se desprende y ataca a los triglicéridos, así de manera global. Y bueno, me voy nuevamente a centrar en los estudios, porque los estudios a nivel cuántico, como se realizan con un par de átomos, pues no permiten abordar toda esta gran cantidad de dominio del reactor, sino únicamente la superficie del catalizador, ¿no? Y bueno, sí es muy importante tener en cuenta estas propiedades de ácido y base para los catalizadores de tipo Lewis y tipo Bronsted, ¿no? Vienen, bueno, del diseño de catalizadores bastante antiguo. Bien, una de las cuestiones que se discute para estudios computacionales en la literatura nos dice que propiamente la parte limitante de la producción del biodiesel no es algo que tenga que ver con la superficie del catalizador, sino es el ataque del ion metóxido que se formó una vez ya interaccionando el metanol con el catalizador y atacó a los triglicéridos en la región del carbonilo que les comentaba. Este es el paso limitante que se reporta en la literatura. Sin embargo, nosotros creemos que al ser un proceso heterogéneo y también en base a estudios menos resaltados en la literatura que proponen que el catalizador debe tener un papel también importante, creemos que la absorción de metanol y su reacción para formar metóxido es la parte clave del mecanismo. Entonces llevamos a cabo estos estudios computacionales. Obviamente aquí ya, como les comentaba, se utilizan estructuras pequeñas. Estas son las estructuras del silicato de litio y silicato de sodio, que se analizaron computacionalmente nuevamente con la teoría de funcionales de la densidad, utilizando ondas planas, que es la base ahí en este caso, y utilizando por ahí un funcional que se conoce como PBE. Eso todo en el programa BAS, que bueno, son de las cuestiones que se utilizan sobre todo para el análisis de catalizadores continuos. Y bueno, no voy a abundar en esta parte, se calcularon tanto los parámetros geométricos, toda esta tabla muestra las estructuras de bulto, digamos, las estructuras, qué es lo que pasa internamente en el catalizador, y la tabla de la derecha muestra cargas y geometría, o sea, digamos que el espaciamiento atómico del
el silicato, el sodio, el litio y el oxígeno, que hace toda la red cristalina en la parte superficial, es decir, en cortes que se hicieron en el catalizador, porque estas son las estructuras de bulto, pero a final de cuentas, estas estructuras en la vida real tienen cortes, que son los famosos planos cristalinos, que es donde ocurren todas las reacciones, ¿no? No ocurre todo en el bulto. Entonces, estos son los cálculos que se hicieron. Había varias posibilidades de generar diferentes tipos de superficies debido a que se podía dejar expuesto tanto oxígenos como silicio o sodio o litio en el catalizador. Entonces, bueno, se generaron aproximadamente, aquí vienen todas las estructuras, ok, miren acá atrás, son aproximadamente 6 estructuras de sodio y 4 de litio que se generaron. Aquí ya pongo la más óptima, ya digamos la optimización de aquella que dio una energía más favorable para llevar a cabo el proceso de absorción del metanol. Y aquí pongo ya los cortes de las superficies cuando están limpias. Esta es la de el silicato de sodio y esta es la del silicato de litio abajo. Cuando están limpias, este es cuando se absorbe el metanol. Aquí vemos la molécula de metanol absorbida sobre el silicato de sodio, el silicato de litio. Y aquí cuando hay una absorción la formación del metóxido y el protón. Metóxido y el protón en, bueno, varias estructuras que se parecen, más bien que tienen energéticamente energías, válgase la redundancia, similares. Y entonces, ya una vez que ocurre el proceso de reacción, esto es sobre el sodio y nuevamente sobre el litio, y justo con estas energías, ¿cuál fue la energía que nosotros, o la fórmula, digamos, que utilizamos para ver esta interacción? Pues justo la energía de interacción, haciendo el cálculo de la energía, computacionalmente hablando, de la superficie más metanol y sustrayendo la energía de la superficie y de la de metanol, como si fuera un tipo de un delta de energía libre de Gibbs. Y también utilizamos el delta de energía, donde se analiza el reactivo contra el producto de la reacción, ¿no? Que es en este caso metóxido más protones. Estos son el cálculo de las estructuras de bulto. Algo que me gustaría realizar, este es un tipo de gráfica que me muestra, se conoce como densidad de estados, me muestra qué regiones del catalizador por metales, aquí se ponen los metales, puede actuar como donadores de electrones en la zona que se conoce, esta es la zona de, digamos, de energía menos energía del nivel de Fermi negativo. Es decir, todos estos son los que aparecen aquí mayoritariamente, como por ejemplo estos NBO, que son oxígenos no enlazados en la superficie, que tiene aquí, este es el total. Estos oxígenos no enlazados en la superficie son aquellos que pueden potencialmente en la región superficial del catalizador donar electrones, y los que pueden aceptar son los de esta parte. Esto es para el silicato de sodio y esto es para el silicato de litio. Nuevamente aquí los donadores y los aceptores de electrones. Entonces aquí vemos que el silicio juega un papel muy importante como donador de electrones. Eso es lo que me gustaría resaltar de esa parte de el cálculo de la densidad de estados para para estos catalizadores, ¿no? Que es bastante útil para saber a final de cuentas quién es el que va a interaccionar. Entonces, como resumen de todos estos cálculos, porque no me quiero meter, lo más seguro es de que ustedes tengan una formación más allá de lo que es la química cuántica, más allá o alejada de lo que es la química cuántica. Lo que me gustaría resaltar es de que todos estos cálculos que utilizamos con la geometría del bulto, de la superficie, los cálculos de las cargas de los átomos, utilizando aproximaciones de Bader, nosotros llegamos a proponer un mecanismo de formación del ion metóxido, algo que no existía todavía o no existe en la literatura porque es un artículo que está ahorita en revisión. Y entonces lo que nosotros proponemos es de que el metanol, si vemos, es silicato de sodio y silicato de litio. Cuando se va a ocurrir la formación del metóxido, que es esta parte final, el metanol llega y se absorbe de manera puntual sobre un sodio o un litio, ¿sí? Ese es el sitio que ocurre.
Eso implica que yo necesito buscar un metal de transición con estas características en términos del potencial electrostático. Eso es una búsqueda desde el punto de vista computacional in silico muy fácil de hacer. Entonces necesito buscar algo que se parezca a sodio y litio en esta red de oxígeno. Y bueno, esa propiedad que lo que les decía, el potencial electrostático me permite hacer ese cálculo. Y posteriormente, una vez que se absorbe, la fragmentación ocurre entre un átomo de silicio enlazado a un oxígeno. El oxígeno va a abstraer el protón, el oxígeno actúa como una base de Bronsted, por eso les decía que las propiedades de acidez y basicidad eran muy importantes. Entonces el oxígeno acepta un protón, es una base de Bronsted, y el silicio en la red actúa como un ácido de Lewis, es decir, va a aceptar los electrones del oxígeno. Entonces eso es lo que permite pegar el metanol, y entonces el metanol rompe este enlace. Este enlace se rompe nuevamente porque empieza a interaccionar fuertemente con el silicio. Ahí el silicio también hay que buscar un metaloide cuando se vaya a diseñar el catalizador posteriormente, o nuevos catalizadores que tengan esa propiedad de acidez de Lewis muy fuerte, aceptar electrones. Y posteriormente ya ocurre la liberación del ion metóxido de este silicio, y también posteriormente va a ocurrir la liberación del protón de ese átomo de oxígeno enlazado al átomo de silicio. Entonces, esto es el descriptor molecular que yo requiero plantearme para buscar nuevos catalizadores, sobre todo sustentables, que permitan llevar a cabo también más desarrollos para la producción a nivel tecnológico de biodiesel. Y bueno, ya encontramos por ahí con este estudio varios candidatos que empezamos a probar en el laboratorio. Entonces son hallazgos apenas recientes de este año. Y bueno, ya como conclusiones, me gustaría resumir que el diseño de catalizadores, bueno, se puede lograr de manera in silico, es decir, empleando estudios computacionales. Únicamente requieren a nivel experimental ver si son estables en la reacción, y posteriormente, conforme yo los voy utilizando en más ciclos del proceso, en diferentes ciclos, perdón, de procesos de producción de biodiesel, o diferentes lotes también. Hemos planteado por primera vez cuál es el requerimiento complejo de los sitios activos sobre la superficie del catalizador, de manera particular comparando estructuras de superficiales o modelos tipo mosaico superficial de silicato de sodio y silicato de litio, donde el sodio proporciona el sitio de absorción del metanol, mientras que el silicio actúa como un sitio ácido de Lewis para estabilizar el metóxido. Y posteriormente los átomos de oxígeno enlazados al silicio actúan como sitios básicos de Bronsted para estabilizar el protón que viene del metanol. Y bueno, ya por último hemos verificado, necesitamos hacer estudios también con otro tipo de estructuras para ver si justo todo el proceso de absorción de metanol, su disociación y su estabilización en metóxido es el mecanismo controlante de la transesterificación de triglicéridos, o mejor conocida como la producción de biodiesel. Y bueno, con esto concluyo. Esta es una planta de biodiesel que, bueno, por ahí se ensambló hace un par de años en el Politécnico Nacional, en el laboratorio donde estamos trabajando. Y bueno, tiene una producción de aproximadamente 1000 litros cada 2 horas que se mete un lote, ¿no?, de biodiesel. Y esta es una planta que funciona, este es el reactor principal, es un proceso homogéneo, ¿no? Estamos ahorita tratando de desarrollar un proceso heterogéneo. Y perdón, algo que se me olvidó comentar, este biodiesel se produce para mover los vehículos de transporte internos del Politécnico Nacional, y exclusivamente se utiliza aceite residual que proviene de las cafeterías de todo el Politécnico. Entonces es un aceite residual que se está aprovechando para generar un bioenergético. Ok, mis agradecimientos del lado izquierdo a las fuentes de financiamiento, y del lado derecho a los grupos de investigación dentro del Politécnico o laboratorios nacionales que permitieron desarrollar esta investigación que les acabo de mostrar. Y bueno, no me queda más que restarles a ustedes su agradecimiento por el tiempo que prestaron para esta charla. Y bueno,
estoy más que dispuesto de responder dudas o cuestionamientos o incluso comentarios que quieran hacer respecto a la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Eduardo Antonio Mendoza menciona, doctor, una consulta. Usted mencionó que tenía que optimizar la velocidad de agitación. ¿Es por su influencia en la homogenización o en la inyección de oxígeno? ¿Cuál sería la razón? Ok, bueno, aquí deje de compartir para subir rápido. Sí, esa es una muy buena pregunta. Como les comentaba, perdón, voy a regresar a compartir aquí pantalla. El esquema global de reacción, es decir, lo que les presenté del estudio computacional al final, involucra únicamente lo que ocurre en la reacción, lo que ocurre a nivel superficial del catalizador. Entonces, es una parte muy específica de todo el mecanismo global de producción del biodiesel. ¿Qué es lo que estamos considerando? Únicamente considerando la cinética heterogénea del proceso. Pero estos procesos a nivel, sobre todo ya aplicado de un reactor de más de 100 litros, tiene procesos acoplados de transferencia de masa. Es lo que se conoce como control por transporte de masa o incluso, bueno, también puede haber control por transporte de momentum. Entonces, el hecho de que nosotros necesitamos optimizar lo que es la agitación del reactor es, la agitación me provee una convección forzada, es decir, una agitación así como actúan las fuerzas centrífugas en por ejemplo, una lavadora de ropa, para mandarme lo que es el metanol del seno del reactor a la superficie del catalizador. Entonces, no es tanto demandar oxígeno, lo que me va a hacer es mandarme uno de los reactivos y entonces yo llevar a cabo el proceso que describí en la superficie del catalizador, la absorción del metanol y su transformación a metóxido. Entonces la agitación nuevamente interviene únicamente en la transferencia de masa y en la transferencia de momentum del metanol, nuevamente de la superficie del reactor a la superficie del catalizador. Y sí se requiere optimizar porque creemos que estamos aplicando rotación de más, ¿no? Entonces, si nosotros bajamos esa rotación, también el consumo, sobre todo, por ejemplo, del agitador, funciona así como si fuera una bomba o un compresor, pues necesita un impulso eléctrico, va a bajar el consumo eléctrico y pues como tal el proceso global de consumo de energía en todo el esquema de producción del biodiesel. Entonces, sí necesitamos optimizarlo. Eso ya no tiene nada que ver con, con cálculos de estructura electrónica, eso ya tiene que ver con mecánica de fluidos y sobre todo modelos que se conocen como continuos, donde ya se verifica todo lo que ocurre en el reactor, ¿no? Entonces, una optimización más ingenieril, más que de fundamento físico-químico. Gracias, doctor. Otra pregunta. Leopoldo Alcázar pregunta, ¿el costo del proceso de separación compensa el costo del catalizador? En el, en el, ok, perdón, ¿a qué proceso se refiere? ¿El homogéneo o el heterogéneo? Porque los dos tienen catalizador. Quizás, no sé a cuál de los dos se refiere. Pero en ambos casos, Ok, ¿qué sería? si supongamos, voy a ir a esta diapositiva de acá. En el caso del proceso, de lo que es el proceso eh, heterogéneo, perdón. En el caso del proceso heterogéneo, sí hay una compensación de lo que es en el proceso heterogéneo, perdón, más bien, en el proceso heterogéneo, esta operación de separación es muy sencilla. Entonces, en la catálisis heterogénea, la que les mostré mayoritariamente en los resultados, no hay un gasto significativo de separación. Digamos que, supongamos si yo les comenté que el biodiesel andaba aproximadamente en 80 centavos de dólar, de esos 80 centavos, cuando mucho, 0.025 centavos son relacionados con la separación del catalizador.
En el proceso homogéneo, como ya el catalizador se disolvió porque es hidróxido de sodio, ahí sí hay un costo mayor de separación y ahí puede irse hasta 15 centavos de dólar lo que es el costo de la operación unitaria de separación, ¿no? Que es similar a esta separación que se realiza con este tipo de embudos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en la parte heterogénea es muy rentable la separación y en la parte homogénea también es rentable, pero es menos, ¿no? Que en la parte heterogénea. Claro. Otra consulta. El doctor, pues, bueno, el invitado Eduardo Antonio Mendoza menciona, buenas noches, doctor. Muy interesante su ponencia. ¿Sabe usted si hay algún intento de utilizar catalizadores biológicos? Eh, Catalizadores biológicos como cuáles, perdón. Puedo comentar que, bueno, antes de ver esa pregunta, que hay procesos biotecnológicos que son muchísimo más rentables que estos que les acabo de mencionar. ¿Por qué son rentables? Porque a final de cuentas se basan en, sobre todo, establecer condiciones de crecimiento de una cepa bacteriana o cualquier tipo de agente biológico. Puede ser, nosotros hemos probado también en el laboratorio con una doctora aplicaciones sobre todo de generación de biodiesel con microalgas. Entonces, sí les puedo comentar, hay como 5 tipos en la parte biotecnológica de procesos para generar bioenergéticos que son sumamente rentables y la verdad, ahí sí tengo que reconocer, son más rentables que los procesos químicos, ¿no? Ahora, ¿dónde estriba la diferencia? En el que para que un microorganismo crezca, pues yo solamente le dosifico un nutriente de muy bajo costo, ¿no? Entonces, no requiero meterle temperatura como en la catálisis química, ni siquiera un catalizador, ¿no? Las microalgas las puedo ir a muestrear a una planta de tratamiento o a alguna otra aplicación de descarga de agua residual y crecen, ¿no? Entonces, eso es lo mismo. También hay un tipo de bacilo que crece mucho, o sea, hay mucha aplicación biotecnológica para producir biodiesel. Entonces, sí es mucho más rentable, ¿no? Ahí la única desventaja que yo veo es de que en lugar de producir, por ejemplo, un lote de 1000 litros en aproximadamente 2 horas con un proceso químico, ahí uno se lleva como unas cuando menos, unas entre 2 semanas y semana y media para producir esos 1000 litros y en volúmenes gigantescos, ¿no? Porque pues, los microorganismos luego necesitan para la interacción, sobre todo mucha radiación solar, ¿no? Para el crecimiento. Y entonces también ahí esa parte, bueno, es contraproducente, ¿no? Porque pues yo con esa tasa de producción de biodiesel en el proceso biotecnológico, pues no podría suministrar todo el biodiesel que requiero de una ciudad, ¿no? Entonces sí son los pros y contras de la parte biotecnológica contra la parte química. No sé si eso se refería con la parte de Sí, catalizador justamente biológico. me mencionó que se refería a microorganismos creados por Ah, ok, biología sintética. sí. Bueno, esos son los pros y contras. Sí. Después mencionan qué uso se le da al glicerol. Esa es una muy buena pregunta. Esa es de las mejores preguntas porque casi les puedo comentar que, pues estoy buscando nada más dónde está la producción del... El glicerol, cuando va acompañado de metales, como por ejemplo la sosa, del sodio, perdón, que viene del catalizador, en el proceso homogéneo, se conoce como glicerina, es decir, no, perdón, al revés. Cuando va acompañado de sodio del catalizador, se le conoce como glicerol. Y la glicerina es el glicerol, el glicerol purificado. Es decir, nada más está esta estructura. La glicerina en la producción de casi toda la base de alimentos que tengan que ver con levadura interviene. La glicerina en los productos alimenticios, casi todo lo que sea, por así decirlo, una comida rápida lleva glicerina. Entonces la glicerina, si tenemos que vale 80 centavos el litro de biodiesel, un litro de glicerina grado alimenticio, de acuerdo a la norma de la EPA americana, puede costar hasta 3 o $5. O sea, es muchísimo más alto el precio
de este subproducto en comparación a la del biodiesel. Entonces, su principal aplicación de la glicerina es utilizarla para productos alimenticios. Ese es el masivo. También se utiliza glicerina para síntesis de muchos productos químicos, ¿no? Hay cosméticos que producen glicerina. Ahí no requieren el grado alimenticio de 99.99%, requieren un grado de alrededor de 95%, grado industrial que se conoce, y también es bastante costoso. Ese es, incluso supera, es uno como entre dólar, dólar y medio. Y bueno, también nosotros lo hemos utilizado la glicerina para producir inhibidores de corrosión, ¿no? Entonces, ahí sí es importante mencionar que esta glicerina sí se purifica, o este glicerol, perdón, sí se purifica hacia glicerina, tiene un costo más elevado por litro que el mismo biodiesel. Listo, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Bueno, creo que no, nadie más tiene consultas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Realmente ha estado muy interesante. Eh, Realmente yo he aprendido mucho sobre los catalizadores, sobre su rendimiento y bueno, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia en otra ocasión en el CIM y le agradecemos por parte del CIM y del Vicerrectorado de Investigación. Claro que sí, muchas gracias. Que pasen buena tarde, un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.